Videos cortos o short largos y algunas fotos descompuestas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video a modo de shorts, como le llaman acá en YouTube, para mostrarles esta Pico del Oro. Muchos amigos van a decir, Tano, te compraste una nueva 224. No, es muy parecida, pero es una Biasoni. Bueno, la toma de contacto es muy similar a la primer Irimo, que era lo mismo que la 224 de Baco, pero con los aislantes, los mangos, como le quieran llamar, color azul. Bueno, esta es lo mismo, lo único que se diferencia un poco, la tonalidad de los mangos de Baco son naranja característico, estas quizás tienden un poco más a lo rojo. En principio eso es lo que se nota. Después la sensación en la mano es la misma, la vamos a probar, la vamos a utilizar. Digo la vamos, ustedes y yo, ¿no? Yo haciendo la toma de contacto, ustedes preguntando. Pero bueno, en esencia compré esta Pico del Oro 10 pulgadas Biasoni para darle una oportunidad en el tema Pico del Oros. Llaves francesas no las recomiendo. Destornilladores mucho no los recomiendo, pero sí la recomiendo en la pinza de 2 posiciones. Ya todos conocen mi elección ante una pinza de 2 posiciones. Las de Biasoni no se comparan. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta Pico del Oro. Y en una charlita, en otro video, les cuento. Ya saben que en mi canal las herramientas se prueban trabajando. Después estos videitos cortitos son a modos descriptivos para que vean la unidad 0 kilómetros, dado que a veces por ahí no compro dos, compro una. Bueno, entonces no puedo mostrar la usada y la nueva. Ya me conocen, ya saben cómo soy, ya saben cómo pienso. Les dejo un saludo, espero que hoy no los haya castigado mucho el frío en la mañana, a mí sí, así que bueno, esperemos que no pase factura el cuerpo. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Buenas noches. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles los destornilladores 5, línea industrial, que bueno, voy a estar empezando a utilizar esta semana ya. Bueno, como hago siempre, quería que vean las unidades en su estado óptimo, en su blister, en su packaging. Tenemos las siguientes medidas en lo que es Phillips, pH1 5x75, bueno, pH1 5x100, 2x6x150 y después las medidas planas que ya las están leyendo ahí, no hace falta que se las lea. Pero bueno,
tiene varias cualidades, son destornilladores lindos, la verdad que al que compré suelto lo estuve probando y la verdad que la anatomía del destornillador es muy cómoda y prometen, la verdad que prometen. Creo que van a estar a la altura de las circunstancias, les tengo fe. Todos saben que es una marca que me gusta. El costo relativamente económico, hay de mala calidad mucho más caros. Ya venía comprando, igual yo tengo los cinco denominados Muñón, Trompito, bueno, cortitos. Este es un PH2 por 38 milímetros, o sea, 1,5 pulgadas con mango corto. Y tengo algunas unidades sueltas que he ido comprando como para tener una toma de contacto ante quizás la pregunta de algún amigo. Pero bueno, ahora sí, ahora arrancamos en serio porque ya tengo el juego completo o el juego de batalla. Tendría que ver de conseguir algunas unidades más, algunas más largas, otras más cortas, quizás alguna medida más chica, plano en 4 milímetros. Pero bueno, quería mostrarles estas unidades que verdaderamente prometen, muy bien presentadas. Como dije, la primera toma de contacto que estuve haciendo con las unidades sueltas que he comprado ha sido bastante favorable. Así que nada, les tengo confianza y les voy a ir contando a medida que las vaya utilizando. Bueno, nada, contento. Les mando un saludo y los invito a una nueva charlita donde por ahí ya describa un poquito más estas unidades. Y bueno, charlemos como siempre. Alguna cuestión técnica, bueyes perdidos, saludemos a los amigos, en fin. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles un convito de masa y martillos calidad Robust. La verdad que es una herramienta muy útil, muy versátil, muy resistente. Estas herramientas, si bien se compraron hace poco, ya tienen un par de obras encima y verdaderamente no se marcaron ni se abollaron ni nada siquiera. Están hechas en un muy buen acero, debe ser un grado bastante particular porque la verdad no se abollan ni se marcan, ni se parten. El cabo o mango, como le quieran llamar, está hecho de una muy buena madera, o sea, calculo que es nogal. Bueno, los martillos la verdad que están muy bien balanceados, el golpe es exacto. La verdad estoy muy conforme con la calidad de estos martillos. Pero bueno, quería mostrarles que yo, como digo siempre, a Robust lo sigo desde el año 2003. Quería mostrarles esta masa, que es igual a esta,
son las dos de 1,5 kg, vamos a correr los martillos. Son las dos de 1,5 kg, nada más que esta la compré en el año 2010. Como pueden ver, esta silla tiene obras encima, trabajos encima y sigue conservando su cabo original, no tiene abolladuras, no tiene marcas graves. Lo único que los que me conocen, los que me siguen, saben que yo, bueno, hago mecánica a nivel hobby, construcción. Las masas que utilizo en lo que es construcción las uso netamente para eso, y las que uso para hacer mecánica en autos, motos y demás, son masas que uso para mecánica. ¿Por qué? Porque se engrasan los cabos, no queda bueno ir a un domicilio con una masa completamente engrasada. Igual, de todas formas, soy un tipo que cree que las cosas no se desarman a masazos. Para eso existen extractores. Pero bueno, yo me dedico a la escupetorino, y en autos de la década del 70, bueno, 80, a veces hay que pegar algún golpe. Y ojalá uno pudiera tener todos los extractores como para desarmar las cosas sin martillarlas, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de utilizarlas para lo que es su función. Las masas se usan para picar y tengo de varias medidas. No es lo mismo picar hormigón que picar un reboque de cal. Bueno, eso lo sabe cualquiera, estás diciendo obviedades, Tano. Pero siempre que tuve algún muchachito trabajando que recién empezaba, por ahí agarraba una masita de 1,5 kg para picar hormigón, le pegaba 200 martillazos y no sacaba ni siquiera una piedrita. Entonces está gastando el cortafierro y está gastando la masa al divino botón. Así que bueno, espero que les sirva el dato. Quien esté pensando o dudando en comprar la masa calidad Robust, yo la recomiendo. Esta tiene 11 años al servicio, verdaderamente no está marcada, no está dañada y sigue trabajando como el primer día. Así que bueno, les mando un saludo y espero les sirva. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles previamente, a guardarlo en el baúl de los recuerdos, mis juegos de llave Shiba, en este caso de 2 bocas, como hablábamos en alguna oportunidad con el amigo Miguel. Así que bueno, nada. El detalle de la primera generación o la primera generación de este tipo de llaves es que decía Cromo Vanadio, y por ahí en la otra, en la segunda, decía Drop Forged. El juego en pulgadas que tengo ya dice Drop Forged. Tengo todo el juego en milímetros, tengo otro juego en milímetros con esta nomenclatura y el jueguito en pulgadas. La verdad, un juego de llaves de aquella época que hace aproximadamente 35 años, quizás 34 años que lo tengo y todavía da resultado como el primer día. La verdad que nunca aposté a que podían durar tanto. Les mando un saludo. ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller, cortito, para mostrarles la variedad de destornilladores de PH, Di Paolo Hermanos, la mejor empresa de destornilladores de los 70, 60, 70 y 80, la década en la que cerró. Espectaculares piezas, muy buenas todas, una resistencia absoluta. Así que bueno, nada, en el canal video más completito con todos los modelos. Este es un pequeño surtido que tengo, pero bueno, hay muchos más modelos y los vamos a describir y los vamos a ver en el video de DPH Di Paolo Hermanos, los mejores destornilladores lejos.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles mis llaves de uso frecuente. Estas llaves no las tengo en el tablero, las tengo en una caja. Tenemos diverso surtido, un elenco de marcas variado. Tenemos Baco, Inafor, Raselli, genéricas algunas, otras Williams. Bueno, distintos tipos, distintas medidas, obviamente en pulgadas, en milímetros. Así que nada, este es un pequeño avance de la charlita que se viene en breve. Tramontina Pro, Tramontina Master, Tramontina secas, en fin, un surtido interesante. Les dejo un saludo y nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video desde el tallercito. Bueno, me di a la tarea de buscar en los juegos de Raselli y Dowidat que tengo una unidad de cada una de las marcas de la misma medida, para que no haya ningún tipo de especulación. Dado que, bueno, en el otro videito comparé así muy por arriba, en el video de reflexiones sobre herramientas de calidad, comparé muy por arriba una de 15 y una de 19. Los comentarios no se hicieron esperar, dado que, bueno, no eran llaves de la misma medida, por ende la comparación no podía ser válida, según comentaron, según se expresaron algunos de los amigos, que algunos no me quieren mucho. No, está bien. Esas críticas a mí me ayudan me motivan a ir a buscar al taller, dado que, bueno, estoy en el tallercito, como les dije, las herramientas correspondientes para mostrar lo que quiero graficar. En estos prácticamente 2 minutos están viendo cómo recorro dos llaves estriadas de 24-27. La de abajo es de la marca Dowidat. La de arriba, obviamente, es de la marca Raselli. Industria Argentina, Dowidat, Industria Argentina. Tenemos, obviamente, la misma llave. La misma inclinación, es la misma matriz. Está hecha con la misma matriz, el mismo acero, número 220, la misma denominación para la unidad. Bueno, en la Dowidat falta la sigla de número, pero 220 está, 27 estampado de la misma forma, daría la sensación que hasta con el mismo número percutor se hizo. Número de impacto. Estriadas las dos, herramientas exactamente iguales. Tano, ¿y cuál te dio más resultado? Bueno, en mi experiencia, obviamente trabajé mucho con las dos. La verdad que, si tengo que ser sincero, la calidad de Raselli, de la buena hora de Raselli, la buena época, se compara muchísimo a las antiguas
mitológicas Dowidat. La verdad que mi juego de Dowidat ha trabajado muchísimo. El Raseli también. Créanme que la calidad iba pareja. Hasta que bueno, lamentablemente Raseli tuvo su época de deterioro. Como ya he comentado muchas veces, la calidad empezó a disminuir a pasos agigantados. O sea, eran herramientas verdaderamente malas. A mí se me explotaron en la mano estriadas y desboqué llaves Raseli. Incluso en algún momento, en alguna maratón, hice una comparativa de una llavecita de 1/4 que tenía a mano, de la buena época y de la vieja época. Les puedo asegurar que el peso de la unidad de la buena época es el doble que el de la mala época, o viceversa. La unidad de la mala época pesa la mitad de la herramienta de la buena época. Bueno, acá tenemos dos combinadas de 14 milímetros, una Dowidat, la otra Raseli. Quiero que sepan que este es un modelo un poquito más avanzado en época de Raseli. Por eso viene con ese rebaje, si nos ponemos a hilar fino, donde está estampado, no estampado, forma parte de la herramienta el 14, forma parte de la fundición. En la Dowidat lo tenemos sin ese recuadro, llamémosle, pero bueno, es la número 111, unidades exactamente iguales. La verdad que las podemos comparar del lado que ustedes quieran, y son herramientas que verdaderamente, como digo siempre, están muy ligadas a mi pasado, y bueno, a mí me han dado excelentes resultados. Pero no terminé de responder la pregunta que me autohice pensando en alguno de ustedes formulándome esa pregunta. ¿Cuál de las dos me dio más resultado? Bueno, tengo que reconocer que Dowidat siempre ha tenido una calidad pareja, al menos en las unidades que yo tengo, que son los juegos completos de combinadas, llaves de boca y estriadas. Tengo sin completar el juego de combinadas hexagonales, pero bueno, en la última época de Raseli el juego de combinadas hexagonales se redondeaba literalmente. Así que bueno, si tendría que apostar por una, me quedo con Dowidat. Pero la buena época de Raseli prácticamente no había comparación. O sea, eran la misma cosa. Acá estamos viendo ya hace un ratito la 1316 7/8, herramienta de 2 bocas, denominada número 6 en Raseli, denominada número 6 en Dowidat, con el valor en milímetros, con el valor en milímetros, con el valor en milímetros, con el valor en milímetros. Bueno, la misma llave, la misma herramienta. Son las mismas 40. Así que bueno, si alguien quiere aportar un poco más de datos para el video definitivo de estas dos marcas, encantado, los voy a recibir en mi Instagram, en mi Facebook, o acá mismo en los comentarios. Dado que bueno, me faltan algunas fechas de en qué momento se empezó a fabricar Raseli, dado que bueno, Dowidat viene haciendo herramientas de muchísimo más atrás, y obviamente Raseli hizo una especie de adquisición de matricería, y empezó a fabricar la herramienta. Así que bueno, hasta ahí es donde voy a dar de información, dado que no es el video definitivo, pero
para los amigos, los incrédulos, les muestro que las herramientas, las llaves, son las mismas 40. Esta no la diste vuelta tanto, bueno, la vamos a dar vuelta. Espero no aburrirlos, simplemente para los fanáticos de la antigua escuela, o más detalladamente los fanáticos de Raselli, Dowidad y todo el mito que hay detrás de esa sigla, donde, como lo describí varias veces, Do significa hermanos, Wi es el comienzo del apellido de esos hermanos, y Dat es el lugar de Alemania donde se empezó a fabricar esta... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video para la sección viejitas que enamoran. Bueno, ¿quién no se va a enamorar de estas llaves, no? Yo al menos sí. Tenemos de todas las épocas. Bueno, algunas muy antiguas, verdaderamente muy antiguas. Están conmigo desde la primera hora, como ya todos saben. Tenemos una ENSIC. Tenemos alguna marca británica, alguna marca americana como Barcalo, bueno, estas que venían de Fairmount. Tenemos Raselli, de las antiguas Rasellis. Llavecitas que por ahí la curiosidad es que son hexagonales, nada extraño, pero bueno, lo que se llama estriadas vienen en otro juego, que también tengo, claro, pero bueno, lo curioso son las hexagonales. Por ejemplo, acá tenemos una Dowidad 516, un cuarto, llavecita que he usado, todas las de ese estilo las he usado un montón. La 516 un cuarto, increíble. Bueno, estas europeas, la verdad que muy linda. Bueno, digo bueno cada rato, pero la verdad que son llaves que me gustan mucho. Inafor de la primera hora, cuando no era tan prolija, cuando no era una herramienta anatómicamente linda, con detalles de terminación ni nada. De la primera hora de Inafor, la verdad que una reliquia. Si bien yo la sigo utilizando para trabajos acá en el taller, pero ya tendrían que estar en el baúl de los recuerdos. Estas herramientas las uso como para no perder la sensación en la mano de lo que fue trabajar con estas. Obviamente todos saben que tengo los juegos de Bremen, juegos Baco nuevos, o sea de actualidad, herramientas contemporáneas. Estas son antológicas. Tenemos Inafor combinada de la primera hora. Bueno, tenemos un surtidito para esta nueva sección, o no sé si nueva, pero modificado, que yo llamo viejitas que enamoran. La verdad que voy a hacer esto cada vez que limpie y haga un poco de terapia. Voy a subir videitos de 8 o 9 llaves de aquella época. De aquella época cuando todo estaba por hacerse, todo estaba por modificarse, cuando la evolución era permanente. Les mando un saludo, les dejo esta última imagen de este jueguito, de esta selección de llaves que verdaderamente están conmigo hace muchos años. Les mando un saludo.